13:10. Vamos a dar inicio a la ponencia de la maestra en Derecho Penal Procesal, Perla Yunuen Fernández Galicia, para quien le damos la bienvenida de nueva cuenta a Casa de Caja. Realizó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Franco-Mexicana. Ha recibido reconocimientos por excelencia de su trayectoria académica profesional como exalumna destacada y por ser considerada alumna distinguida de la licenciatura en Derecho. En la actualidad, cuenta con el grado de maestra en Derecho Procesal Penal, con especialización en juicios orales, obteniendo mediante examen profesional en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Ha impartido en diversos cursos, entre ellos hermenéutica jurídica, análisis típico, curso internacional de juicios orales, tortura, perspectiva de género y de actualización, entre otros. También realizó estudios de formación para secretaria de acuerdos y juez en materia penal en la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. En el año 2006, fue nombrada primera secretaria de acuerdos del Juzgado Penal Oral de Cuantía Menor de Tlalnepantla, siendo la primera persona con dicho cargo en el sistema penal predominantemente oral. En el año 2009, cuando fue nombrada juez penal oral de Cuantía Menor de Tlalnepantla, así como en otros órganos jurisdiccionales de dicha cuantía, para después, en el año 2011, obteniendo el nombramiento de jueza de control del Distrito Judicial de Chalco. En el año 2012, obtuvo el nombramiento de jueza de control y juicio oral del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, al haber acreditado el curso de formación para juez en materia penal, así como en cursos internacionales de juicios orales, ambos impartidos en la Escuela Judicial de dicha entidad. Actualmente, desempeña el cargo de jueza del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con especialización en violencia de género. Por último, ha impartido cátedra y conferencias en distintas universidades e institutos públicos y privados, como en la Escuela Jurídica Forense del Sureste, Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, Instituto Interamericano de Ciencias Forenses, Universidad Tecnológica de México, Universidad Franco-Mexicana, Centro Universitario Haller, Universidad Emilio Cárdenas, Universidad Continental y, por supuesto, en nuestro Instituto de Estudios y Capacitación Jurídica INTECAF. Muy buenas tardes a todas y a todos. Damos inicio a la ponencia de la maestra Perla Yunuen. Bienvenida, maestra. Le agradezco infinitamente, doctor, y con el gusto de saludarles a través de este medio y de volver a encontrar a algunos amigos y demás compañeros también. Bienvenidos a todos y de antemano les agradezco infinitamente también el tiempo que han brindado a su servidora para escuchar esta charla. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, maestra. Le hago mención que les puede hacer mención de la metodología que voy a utilizar. En el sentido, sí, al final de su ponencia, va a haber alguna ronda de preguntas y respuestas. Así es, correcto. Vamos a iniciar esta charla. Como ustedes ya lo han notado a través de las redes sociales, nuestra charla se refiere al ofrecimiento, a la admisión y al desahogo de pruebas. Una vez que concluyamos esta charla, de mi parte primeramente, desde luego que habrá algunos minutos en los cuales ustedes podrán realizar algunas preguntas y desde luego su servidora aclarará algunas de ellas, o bien también servirán esos minutos para retroalimentarnos. ¿Sí me escuchan todos? Sí, maestra. Sí, muy bien. Sí, se escucha muy bien, maestra. Gracias. Sí, maestra, Correcto. se escucha bien. Muy bien. Sí, se escucha bien. Gracias, muy bien. Muy bien. Perfecto. Tenemos buena comunicación y buena comunicación. Vamos a iniciar. Voy a compartir unas diapositivas precisamente que preparé para esta charla. ¿Sí se observa en la pantalla? Sí, maestra. Sí, muy bien. Perfecto. Sí, muy bien. Correcto. Bien.
como hemos hecho mención a este tópico, es necesario primeramente que todos tengamos claro por qué especifiqué qué es el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas. Precisamente ustedes tienen conocimiento que alguna falla técnica, alguna falta en la formalidad procesal para este tipo de cuestiones, pues trae como consecuencia una sentencia contraria, desde luego, a su teoría del caso. Bien, luego entonces nos vamos a ubicar primeramente en las etapas del procedimiento penal que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, particularmente en el artículo 211, en el que se establece como etapas del procedimiento penal la investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. ¿Cuáles son las que nos interesan en el caso concreto? Bien, pues evidentemente, si ¿alguien me habló? Bien. Luego entonces, la que nos interesan en lo particular son las etapas intermedia y la etapa de juicio. Recordemos que en estas etapas previas al juicio oral, que es precisamente la de investigación, ahí es en donde se reúnen los datos de prueba. Los datos de prueba han sido definidos como la referencia a al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el juez de juicio. Desde luego es idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictuoso y la probable participación del imputado. Recordemos en la etapa que yo les estoy mencionando. Bien, además de que, como lo señala el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, los datos de prueba no son útiles o no sirven específicamente para ser valorados o para tener un estándar probatorio, desde luego, en una etapa de juicio oral. En esas condiciones es importante distinguir precisamente lo que es el dato de prueba, lo que es el medio de prueba y la prueba como tal. Ya hemos definido el dato de prueba, les reitero, la referencia al contenido de un medio de prueba que aún no ha sido desahogado ante el juez de juicio, y como medio de prueba o elemento de prueba, que también así se ha denominado, tiene un carácter puramente intraprocesal, ya que está constituido por la actividad procesal por la que alguna de las partes introduce al juicio una fuente de información. Ahora bien, es necesario que también tengamos muy claro quiénes son partes en el proceso, ¿bien? O en el procedimiento penal. Recordemos que de forma general existen los sujetos procesales. Dentro de ellos incluso está la policía y también el órgano que vigila las medidas cautelares. Bien, como parte en el proceso, debemos recordar únicamente se trata de Ministerio Público, víctima o ofendido, asesor jurídico, defensa, acusado o imputado, según la etapa en la que nos encontremos, y en sí, estas son las únicas partes que están legitimadas para intervenir precisamente en un proceso penal. Luego, entonces, referente al medio de prueba, constituyen la forma en que la fuente de incorporación, en que la fuente de información es incorporada al juicio, corrijo. Bien, un ejemplo. Se trata de un robo con violencia en el cual va un sujeto activo, va caminando por la calle, encuentra a una mujer hablando por su teléfono celular, se acerca, la amaga con un arma de fuego, diciéndole palabras altisonantes, la desapodera de ese teléfono celular y de sus demás pertenencias. Bien, estamos concretamente en el medio de prueba.
¿cuáles serían en el caso concreto ese medio de prueba? Pues específicamente sería el testimonio de la víctima y por otro lado sería el testimonio del policía y además también la evidencia. Es de esta forma como se va a incorporar la información al juicio. Por eso se le llama medio de prueba. Bien. También es necesario hacerles hincapié que en el argot jurídico a la prueba también se le llama medio de prueba, medio de convicción, medio demostrativo, elemento probatorio, entre otros. Correctamente o coloquialmente así lo utilizamos para dar un amplio lenguaje jurídico, tal vez. Sin embargo, cada uno de ellos tiene sus propias acepciones. Ahora bien, hemos llegado ya a lo que es precisamente la prueba. La prueba es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que ingresa al proceso a través de un medio de prueba y el cual le sirve al tribunal de enjuiciamiento para el esclarecimiento de los hechos. Bien, es verdad que se desconoce si esa prueba es un conocimiento cierto o probable. ¿A qué me refiero? A que específicamente el juzgador no va a llegar a una verdad absoluta cuando sea planteada la teoría del caso por alguna de las partes, evidentemente una vez desahogadas las pruebas, sino únicamente va a tener como finalidad el esclarecimiento de los hechos. Bien, una verdad absoluta en ningún momento, incluso en ningún sistema procesal, se va a poder alcanzar. Bien, en esas condiciones, lo que pretenden entonces las partes es persuadir al juez, crearle un convencimiento, una convicción en base a la teoría del caso que le han planteado. ¿Cómo? Pues a través precisamente de la prueba. Por ello es que se desconoce por parte de los operadores de este sistema si esa prueba es cierta o probable. Bien. Luego entonces, voy a regresarme un poco a esta definición. ¿Por qué se habla de un esclarecimiento de los hechos? Bien, les reitero, jamás se va a llegar a una verdad absoluta, sino que únicamente a este esclarecimiento, dado que objetivamente lo van a expresar y lo van a demostrar las partes, reitero, para crearles convicción al juez de tribunal de enjuiciamiento. Bien, ¿me escuchan? Bien, yo creo que alguien se está incorporando a la clase. Continuamos entonces. Recordemos entonces que todo hecho se prueba a través de cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. Bien, no únicamente se requiere como un elemento necesario la licitud en una prueba, sino también la idoneidad y la pertinencia. Todo esto es necesario que yo se los haga notar como un antecedente al ofrecimiento de esas pruebas. Para los que se van incorporando a esta clase virtual, les estoy haciendo precisamente una ubicación previa para ese ofrecimiento de la prueba, para la admisión y para el desahogo de las pruebas. En esas condiciones, reitero, todo hecho puede ser probado siempre y cuando sea lícito el medio a través, lo van a incorporar a juicio. ¿En qué consiste esa licitud? En que ese medio se haya obtenido sin violación a los derechos fundamentales que establece tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como los tratados internacionales. Ahora bien,
¿En qué consiste la idoneidad y la pertinencia que tanto les exige el juzgador, tanto al Ministerio Público, al defensor, al asesor jurídico, incluso recordemos también víctima o ofendido, pueden hacer uso de la palabra, pueden, aunque no lo hagan técnicamente, también lo pueden hacer. El propio imputado o el acusado, según la etapa procesal, también puede hacer uso de la palabra y defenderse por sí mismo. Sin embargo, tendrá que estar asesorado necesariamente por su propio defensor público o privado, incluso como juzgadores de control o de tribunal de enjuiciamiento, estamos obligados a garantizar esa defensa. ¿Qué significa? Que el imputado o el acusado deberá contar siempre con un defensor que cuente con título y cédula profesional. Bien, retomando el tema. Cuando se les requiere que ustedes ofrezcan una prueba que tenga estas características de lícita, idónea y pertinente. Licitud, ya hice referencia a que debe ser obtenida sin violentar algún derecho fundamental. La idoneidad consiste en que sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar. Bien, si lo que queremos es precisamente obtener o bien llevar a juicio desde luego el dicho de la víctima, si presentó lesiones, queremos demostrar que existe una modificativa agravante de haberse cometido con violencia física. ¿Cuáles serían estas pruebas idóneas para demostrarle al juez ciertas circunstancias? Bien, evidentemente sería el testimonio de la víctima y en el caso concreto que yo les expuse, el testimonio del policía también es una prueba idónea y desde luego, y por qué no, la pericial en materia de medicina legal en la cual se va a demostrar precisamente esa violencia física. Eso es la idoneidad. Ahora bien, la pertinencia, ¿a qué se refiere? Y yo les hago hincapié porque cuando me voy a ir un poquito más allá de la etapa en la que estoy en este momento, en audiencia de juicio, ¿por qué les hago mucho hincapié a que bien, la persona que se está incorporando, por favor, apague su micrófono? Bien, continuamos y ¿por qué les hago hincapié a que las objeciones no siempre pueden hacerse en el sentido de que resulta impertinente la prueba? La pertinencia tiene que ver precisamente con que tenga relación inmediata con los hechos controvertidos. Eso es una prueba pertinente. Ajá. ¿Qué pasaría si quiero ofertar una probanza, una pericial en materia de genética? En este ejemplo que yo les acabo de mencionar de un robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia física, si quiero ofertar una pericial en materia de genética, evidentemente no se trata de una prueba pertinente, porque no tiene ninguna relación con esos hechos controvertidos. Bien, no me interesa saber si la víctima, en este caso, tenía alguna relación con el acusado de familiaridad o con alguno de los testigos. No. El caso concreto, el caso de estudio va a ser específicamente ese robo, el apoderamiento de algún bien ajeno, mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él conforme a la ley. Bien. Estas son algunas de las herramientas que ustedes pueden utilizar precisamente para que se les admita una prueba. Recordemos que es un derecho fundamental el que se les reciban todas las pruebas idóneas y pertinentes y además que sean lícitas. El ofrecimiento de las pruebas, reitero, lo puede realizar cualquiera de las partes
relacionadas con el asunto en el caso concreto. Bien, por eso es que me permití invocar aquí algunos artículos de la Constitución Federal que les son útiles para cualquiera de las partes, dado que tenemos participantes que precisamente defienden diversas posturas y también tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual también se establecen esas garantías judiciales que tienen las personas involucradas en un proceso, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también denominado Pacto de San José, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y pues desde luego el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues esto es en resumen, dado que ustedes saben que hay infinidad de resoluciones y demás instrumentos también internacionales de los cuales ustedes pueden precisamente hacer uso e invocarlos al juzgador. Sin embargo, tampoco se trata de hacer una larga exposición. Recuerden que el juez también está facultado para limitar un poco sus intervenciones, es decir, que sus exposiciones sean de manera breve, desde luego sin coartar el ejercicio de la persecución penal o incluso el derecho de defensa. Bien, antes de ofrecer las pruebas y que ahora les hice notar desde el inicio que será a través de la etapa intermedia específicamente, se necesita anunciar estas pruebas que se van a desahogar en la etapa de juicio oral y consecuentemente un descubrimiento probatorio que también es en la etapa intermedia. Y finalmente, pues será el ofrecimiento. Bien, primeramente, ¿en qué momento acontece el anunciar estas pruebas? Bien, lo establece el Código Nacional, específicamente en las disposiciones normativas aplicables. El Ministerio Público deberá realizarlo en el escrito de acusación. Si ustedes observan precisamente en el artículo 335, que es precisamente en el apartado de etapa intermedia, y que establece los requisitos que debe contener el escrito de acusación, le especifica al Ministerio Público el señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer. Es un señalamiento, si ustedes lo observan. Luego entonces yo lo traduzco a anunciar esos medios de prueba que posteriormente constituirán la prueba. Bien, para la víctima y para el ofendido o asesor jurídico, los anuncia en el escrito en el cual se constituirá como coadyuvante del Ministerio Público. Y para la defensa y el acusado, claro, previo a ello, no soslayo la figura del asesor jurídico, quien también puede hacer las veces precisamente de la víctima u ofendido, también anunciando estos medios de prueba que pretenderá desahogar. En cuanto a la defensa y acusado, en el escrito de contestación a la acusación, de acuerdo al artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también evidentemente hará ese anunciamiento de las pruebas que va a desahogar. Bien. Viene el descubrimiento probatorio. Muchos se preguntan, ¿qué es eso del descubrimiento probatorio? Pues tal vez en la práctica desconocemos cómo se realiza, si de manera formal en una audiencia o tiene que solicitarse una audiencia previa a la intermedia, etcétera. Esta figura se acogió particularmente por el derecho colombiano y consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellos los medios de prueba que pretenden ofrecer. Excepción al descubrimiento probatorio, pues es la prueba anticipada. Primeramente,
esa obligación de darse a conocer entre ellos los medios de prueba que pretenden ofrecer es únicamente ser leal hacia la contraparte. Ser claro y ser transparente es de manera coloquial como debe de entenderse este descubrimiento probatorio. Luego entonces el Ministerio Público debe entregar precisamente incluso copia de los antecedentes de la investigación al abogado, a la defensa y al acusado. Y por su parte la defensa está obligado a dar acceso específicamente a esos medios de prueba que va a ofrecer en la etapa intermedia. Reitero, es en la etapa que estamos hablando. Bien, por ende es que no se requiere de una audiencia, no es algo muy formal que deba realizarse ante el juez de control, no. Esto es previo precisamente a la audiencia intermedia. Luego entonces, ahora bien, por lo que hace a la excepción del descubrimiento probatorio que consiste en la prueba anticipada, ¿por qué esa excepción habrá en el caso concreto? Porque en la prueba anticipada, compañeros, debemos establecer que se encuentra en ese desahogo de prueba tanto el Ministerio Público como asesor jurídico, incluso víctima u ofendido, y desde luego también la contraparte, que es la defensa, y el propio imputado o el acusado, según la etapa en la que nos encontremos. Las pruebas anticipadas pueden desahogarse incluso desde que se judicializa la investigación hasta antes de la etapa intermedia, es decir, antes de la emisión del auto de apertura a juicio. Bien, por eso es la excepción, porque finalmente ya se han encontrado todas las partes, todas las partes ya conocen el contenido de esa prueba. Por ende, no es necesario un descubrimiento probatorio. Ahora bien, recordemos, si hay un reemplazo del Ministerio Público, ese nuevo Ministerio Público encargado ahora del asunto, evidentemente ya tiene conocimiento de esta prueba anticipada y debemos atender también a los principios que caracterizan a la institución del Ministerio Público, como es el de unidad. Por ende, es que ahora ese Ministerio Público que ha reemplazado al anterior, pues debe conocer y debe estar impuesto de todas las constancias de ese asunto. Bien, desde luego también la defensa, desde luego también el asesor jurídico. Acuérdense de la igualdad procesal. Bien, por cuanto hace al ofrecimiento de pruebas, como les he hecho saber, ocurre en la etapa intermedia y específicamente en la fase oral ante el juez de control. Es decir, que todo lo que hemos nosotros ya señalado hasta este momento, que yo les he expuesto, ya fue en una etapa escrita. Tengamos en cuenta que la etapa intermedia tiene dos fases. La etapa escrita, como ya lo hice notar, es donde se anuncian los medios de prueba que se van a desahogar en juicio, y la etapa oral, y que específicamente será donde ustedes, cualquiera de las partes en el proceso, van a ofrecer esa prueba con todas las formalidades que establece el Código Nacional. ¿Cómo se ofrece una prueba? Bien, pues es un tópico un poco amplio y además de suma importancia, puesto que si no se tiene el conocimiento de cómo hacerlo, evidentemente van a perder un asunto. ¿Por qué? Porque el juez estará obligado a inadmitirles o a rechazarles esa prueba. Y finalmente, pues, quedarían ustedes con una insuficiencia probatoria y la sentencia será emitida contrario a su teoría del caso que han planteado al juez. Bien,
Tenemos dos tipos de pruebas. De manera general, las pruebas personales, se trata de la testimonial y de la pericial, y las pruebas reales, que es la documental, y la material o comúnmente llamada evidencia. Bien, hay algunas pruebas nominadas, como ustedes ya tienen conocimiento, y hay otras innominadas, y que puede ser cualquier otro medio que se incorpore a juicio de manera lícita, idónea y pertinente. Bien, como les hice notar, todos los hechos pueden ser probados a través de cualquier medio, siempre y cuando no vulneren o no se haya obtenido con violación a un derecho fundamental. Bien, vamos a continuar con la siguiente. En torno a la testimonial y a la pericial. Bien. Primeramente, cuando ustedes ofrezcan este medio de prueba, que esto ya es ante el juez de control y en su fase oral dentro de la etapa intermedia, deberán indicar el nombre completo o las iniciales cuando se trate de un perito o en el caso concreto de un testigo en el cual se deba resguardar la identidad. Bien, y cuando se trate de un perito, deberá señalarse la materia sobre la cual va a versar esa experticia. Bien, como requisito 2, señalar que se desahogará a través de interrogatorio directo que le formule el oferente. Como punto 3, tienen que indicar el domicilio de ese testigo o de ese perito, o bien indicar también que se trata de un domicilio que debe resguardarse dada la naturaleza del hecho delictuoso que esté en estudio precisamente, o bien si se trata de algún testigo protegido o cuando así lo considere alguna de las partes, y desde luego lo haga notar al juez de control cuáles son esos motivos por los cuales deberá resguardarse la identidad, y será a criterio del propio juzgador que así lo resguarde o no, según sea el caso. Bien, como requisito 4, la forma en que deberá ser citado, manifestando al juez su imposibilidad para hacerlo comparecer o refiriendo que queda a su cargo la comparecencia del mismo. Bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la parte que ofrezca un testigo o un perito está obligada a hacerla comparecer ante el juez de juicio. Bien, para el caso de que esté imposibilitado para ello, deberán ustedes motivarlo al juez de control. ¿Por qué es para ustedes imposible que comparezca ante el juicio o que ustedes lo hagan comparecer precisamente en la audiencia respectiva? Si ustedes no lo motivan definitivamente, el juez de control les resolverá a través de la emisión del auto de apertura. Tal vez que sí les admite ese medio de prueba, que se trate de una testimonial o de algún perito, siempre y cuando quedará a cargo su comparecencia del oferente. Bien, por eso es importante que expongan los motivos por los cuales no lo pueden llevar a juicio. Bien, como requisito 5, los puntos sobre los cuales va a versar el testimonio o la experticia. Ello es muy importante porque da pauta o a ampliar el testimonio, es decir, ampliar esa información que ustedes van a introducir a través del medio de prueba, o bien delimitarlo, y ello ya dependerá de la teoría del caso de cada una de las partes. Si ustedes no establecen esos puntos, es probable que el juzgador, y eso de acuerdo al criterio que tenga cada uno de ellos, probable también que les inadmita esa probanza.
Bien, en relación a la prueba documental, es necesario indicar en qué consiste esa documental, si se trata de un acta de nacimiento, se trata de un ticket de compra, etcétera. Infinidad de documentos, y recordarán ustedes el Código Nacional de Procedimientos Penales establece específicamente que los documentos es cualquier medio que tenga soporte material. ¿Y por qué es necesario precisarlo? Porque hay desconocimiento en cuanto a ofrecer una videograbación o una grabación. A veces alguna de las partes desconoce cómo ofertarla, y entonces hay que retomar precisamente de manera literal el artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se establece precisamente que se considera documento todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. Bien, y haciendo una interpretación sistemática precisamente de este ordinal en conjunto con el ordinal 381, 382, 383, se establece que puede ser videograbación, grabación, etcétera. Incluso debemos recordar también el criterio que ha emitido los tribunales colegiados o la autoridad federal, en el sentido de que las videograbaciones deberán ofertarse como un documento. Luego entonces, una vez que ya hemos precisado esta circunstancia, como requisito 2 para ofrecer esta prueba documental, señalar si se trata de una prueba documental pública o privada, o si se trata de original o copia fotostática. En la praxis he advertido que genera un debate, y finalmente como juzgador estamos obligados a recibir la prueba que ya ha sido admitida. Pero es necesario especificarla porque de repente nos remitimos al auto de apertura a juicio y de manera general se establece que se admitió como documental un acta de nacimiento de fecha 30 de octubre de 2014, y es lo único que se establece, que se admitió esa probanza. Entonces, si ustedes han advertido al momento de desahogarse en juicio, desde luego que la contraparte se opone, porque al momento de que se le pone a la vista este documento para ser incorporado a juicio a través de la exhibición, dice, este no fue el documento que se ofertó, porque en audiencia intermedia adujo el oferente, su señoría, que se trataba de una copia fotostática. Y en este momento está presentando una copia certificada. O en su momento adujo que exhibiría el original, su señoría, y en este momento quiere exhibir una copia fotostática. Entonces hay que ser muy meticulosos en este requisito, y para que a su vez le den herramientas también al juez de control y lo admita de manera correcta y sobre todo precisa. Bien, como requisito 3, la manera de incorporarse a juicio la deben especificar, es decir, a través de la lectura o la reproducción total o parcial, y esto dependerá de la naturaleza del propio documento. Bien, si se trata de un documento plasmado en un papel, pues será a través de su lectura, ya sea total o parcial, como lo establecen los numerales que ya he invocado. Bien, si se trata de información que esté contenida en un disco versátil o que esté contenida en un disco de video digital como es el DVD, entonces también deberán especificar que será a través de su reproducción, ya sea total o parcial. Como requisito 4, deben también señalar al juez de control si se requiere de un medio tecnológico, señalar si no se cuenta con el mismo,
solicitando que el órgano jurisdiccional lo proporcione. Luego entonces, deberán ser también específicos porque finalmente el juzgador de tribunal de enjuiciamiento va a requerir que ustedes lleven sus propios medios para esta reproducción en su caso. Y ahí viene un sinfín de problemas, de debate, y se hace una audiencia de manera ociosa únicamente cuando se trata de un aspecto que bien pudo resolverse desde una etapa previa. Ahora bien, por lo que hace a la prueba material o comúnmente llamada evidencia, los requisitos para ofertarla son indicar de qué evidencia se trata. Si se trata de un arma de fuego, una réplica de arma de fuego, un cuchillo, de elementos balísticos, de una navaja, de ropas, etcétera. De cualquier otro indicio con el cual ustedes pretendan incorporarlo a juicio a través de ese medio que es la evidencia, así deberán especificarlo. Y reitero, también sucede como en la prueba documental. Si no se establece con precisión qué tipo de evidencia es, y existirá desde luego un debate y a criterio del juzgador podrá o no desahogarse esa prueba, porque finalmente podrá resolver que no se trata de la misma prueba que fue ofrecida en etapa intermedia y de la que fue admitida. Bien, el segundo requisito. Deberán especificar la manera de incorporarse a juicio, artículo 383, es decir, a través de la exhibición al imputado, testigos, intérpretes y peritos, según sea el caso. Ojo aquí, compañeros, porque de repente quieren especificar o ser precisos que únicamente será exhibido al testigo Juan Luis Gutiérrez, y resulta que de acuerdo a cómo se va desarrollando su juicio, pues a ustedes les conviene exhibirlo a otros testigos o incluso a algún perito, esta evidencia material. Sin embargo, como fueron precisos al momento de ofrecerla y que así les fue admitido este medio de prueba y así está establecido en el auto de apertura a juicio, que solamente a un solo testigo o solamente a un perito, viene el problema para el juicio, porque así les fue admitida la prueba, aun y cuando el artículo 383 establezca de manera general que puede ser exhibido al imputado, testigos, intérpretes y peritos. En mi concepto, considero que deberá ofrecerse de manera general. Y créanme que en la praxis ha sucedido en los juicios, ya al momento del desahogo de pruebas, que se le limita al oferente de la prueba solamente exhibirlo a determinado testigo porque así lo ofertó y así le fue admitido. Bien, en cuanto al requisito número 3, señalar que es con el fin de que los reconozcan o informen sobre ellos. También es necesario especificarlo, puesto que es una formalidad que así lo establece el propio artículo que ya les indiqué. ¿Con qué fines se va a incorporar a juicio esta evidencia? Y también, ojo ahí, porque a veces igual especifican que solamente se reconozca o que solamente se informe sobre ello y genera debate y consecuentemente será el juzgador quien a su propio criterio permita el desahogo de la prueba tal y como se ofreció y se admitió. Bien, llegamos específicamente a la admisión de pruebas que lleva aparejados algunos efectos. Evidentemente se fija la litis. ¿Por qué? Porque ya hubo una acusación por parte del Ministerio Público, incluso por parte del asesor jurídico, de la víctima o ofendido, en el cual plantean su teoría del caso. Recordemos que la teoría del caso la constituye precisamente el elemento fáctico, el elemento probatorio y el elemento jurídico. Bien, y por su parte la defensa y el acusado
dan contestación precisamente a esta acusación por escrito o incluso también es permisible de manera oral en la etapa intermedia, específicamente en la fase oral, es decir, en la propia audiencia. Por ende es que se fija la litis, porque también la defensa cuenta con una teoría del caso que debe constituir los mismos elementos. Por otro lado, se individualizan los medios de prueba. Se dan a conocer cuáles o cuáles pretende desahogar en la etapa de juicio. Se establecen los acuerdos probatorios. También recordarán ustedes que es uno de los puntos esenciales en la etapa intermedia y que estos acuerdos probatorios es con la finalidad de evitar una dilación en el juicio. Además, estos acuerdos probatorios también es con la finalidad de reducir específicamente el desahogo de pruebas, puesto que se trata ya de hechos notorios y que resulta innecesaria alguna probanza que deba desahogarse en juicio. Bien, por ejemplo, en un homicidio, les he hecho notar para aquellos que me han escuchado, en un homicidio evidentemente ya hay una persona fallecida. Entonces, ¿para qué llevar a juicio la pericial en materia de medicina legal? Tal vez no sea necesaria, hablando en términos generales, porque evidentemente sabemos la causa de la muerte y desde luego que existe esa persona fallecida. Luego entonces pueden arribar a estos acuerdos probatorios y desde luego excluir ese medio de prueba consistente en la pericial en materia de medicina legal. Bien. Por otro lado, otro de los efectos que trae aparejada la admisión de pruebas es que se cierra la fase probatoria en su etapa de preparación de juicio para dar cabida a su desahogo y valoración. Ahí de manera definitiva es donde pueden ofrecerse las pruebas con las cuales ustedes van a demostrar su verdad, que ya les dije de manera objetiva, será el juez quien resuelva finalmente a favor o en contra. Y por otro lado, se hace referencia a la prueba anticipada para que sea reproducida en juicio. Bien, la prueba anticipada ya les hice notar que puede desahogarse incluso con todas las formalidades como si nos encontráramos ya en el juicio propiamente dicho y desde luego con la asistencia de todas las partes. Bien, esta prueba anticipada será reproducida en juicio. Ustedes saben que hay diversas hipótesis por las cuales debe recabarse previamente esta prueba anticipada, tal vez porque el testigo, que es de suma importancia para su teoría del caso, tenga una enfermedad grave, se trate de un adulto mayor y que se tema por su fallecimiento, o porque se trate de un testigo que vive en el extranjero o se teme que ya no se le va a localizar. Bien, continuamos y en relación a la exclusión probatoria, una vez que ya fueron admitidos estos medios de prueba, el juez de control será quien decida precisamente cuáles son esas pruebas que se le van a admitir a cada una de las partes. Esta exclusión probatoria, que así lo tenemos señalado ya en nuestro propio sistema acusatorio mexicano, en el derecho europeo se le denomina prohibiciones de prueba y en el derecho anglosajón, exclusionary rule. Bien, por tanto, hay diversas hipótesis por las cuales se van a excluir pruebas, es decir, no se van a admitir. Luego, entonces, el artículo 346 del Código Nacional establece cuáles son las que son propias de una exclusión probatoria. Aquellas que generan efectos dilatorios como sobreabundantes, es decir, que la parte oferente ofrezca diversos testimonios o infinidad de testimonios, por decir un número, 8 testigos
a cargo de elementos policíacos, quienes realizan la persecución, incluso el aseguramiento, y que se van a pronunciar en los mismos términos. Luego entonces resultaría sobreabundante este ofrecimiento de pruebas y el juez de control tal vez les requerirá que reduzcan el número de testigos. Ahora bien, por cuanto hace a impertinentes, que también así los clasifica este propio ordinal del Código Nacional, ya lo establecimos que la pertinencia se refiere a aquella probanza que tiene relación directa con los hechos a estudio. Luego entonces, si se trata de una prueba que no tiene relación con el evento que nos ocupa, evidentemente será una prueba impertinente y será inadmitida. Aquellas que son innecesarias. Se le llama innecesaria aquella prueba que va a incorporar información o va a dar información al juez del tribunal de enjuiciamiento del cual ya se conoce. Es decir, que deriva ya de un hecho cierto, de un hecho totalmente conocido y del cual no se tiene duda. Por ello resultaría una prueba innecesaria y es propia de una inadmisión. Bien, estas son otras de las hipótesis, que son pruebas obtenidas con violación a los derechos fundamentales. Un ejemplo general y un poco claro sería específicamente aquellas llamadas, una información de llamadas telefónicas, aquella información que se extrae precisamente sin que haya sido incorporada por alguno de los intervinientes, y que tal vez sea la policía quien, a través también desde luego del órgano acusador, que pretendan incorporar a juicio esta información de manera ilegal, puesto que en tratándose de este tipo de comunicaciones telefónicas, desde luego que se vulnera el derecho a la privacidad. Por eso es que se violenta, vamos, este derecho fundamental. Por otro lado, por haber sido declaradas nulas, es así como entonces ya no se va a admitir una probanza. ¿Y cuál es la diferencia entre pruebas obtenidas con violación a derechos fundamentales, que sería propiamente dicho una prueba ilícita, y a diferencia por haber sido declarada nula? Desde luego que también se trata de una prueba ilícita y lo que hace la diferencia es que previamente ya se hizo esa declaratoria de que es ilícita. Ahora bien, otro de los supuestos son pruebas en contravención a la ley. Bien, en el caso concreto podría suscitarse alguna que no haya sido incorporada con las formalidades procesales. En el caso concreto, se me ocurre desahogar, por ejemplo, un dictamen en juicio y que lo quieran incorporar a través de la lectura o incluso de la exhibición, es totalmente contrario a la ley, porque en específico el artículo 371 del Código Nacional del que estamos hablando establece que se prohíbe incorporar a juicio los registros de la investigación o cualquier otro registro. Y en el caso concreto también establece que los peritos y los testigos deberán comparecer de manera personal. Luego entonces es incorrecto cuando alguna de las pruebas de las partes pretende ofrecer como prueba el dictamen. No es correcto y desde luego les van a desechar esa prueba y consecuentemente el tribunal de enjuiciamiento estará obligado, si es que así ya se admitió, a desahogarla. Sin embargo, no contará con una eficacia probatoria, es decir, no cuenta con esas formalidades procesales como lo establece el ordinal que ya les he comentado, 371, y consecuentemente no tendrá un valor convictivo.
Bien, luego entonces, este dictamen no podrá incorporarse y correctamente deberá ofertarse la prueba pericial y deben señalar la materia sobre la cual va a versar. Esto es una prueba en contravención a la ley. Ahora bien, la siguiente prueba que puede ser susceptible de exclusión se trata de una prueba sobre conducta sexual anterior y posterior de la víctima. La verdad, aplaudo esta disposición normativa. Es correcto lo que estableció aquí el legislador, porque ello tiene origen en la dignidad e intimidad de la víctima. Lo que se pretende es impedir responsabilizar a la víctima. Y desde luego que les hago notar, pues será en juicio cuando demuestren su teoría del caso, pero no a través de una vulneración a la dignidad humana, sino a través de otros testigos y en específico pertinentes, aquellos que les conste el hecho, aquellos testigos incluso circunstanciales, o bien experticias de la naturaleza que ustedes así lo determinen. Por ende, no puede de ninguna manera ponerse en tela de juicio precisamente esta conducta sexual de la víctima, sea cual sea el género. Bien. Por otro lado, ya nos encontramos en el desahogo de prueba pericial y prueba testimonial. Bien, una vez que ya fueron admitidas las pruebas bajo estos lineamientos de exclusión y que esa admisión de pruebas, desde luego que es plasmada por el juez de control en el auto de apertura a juicio una vez que esté concluyendo ya la fase oral, es decir, en la etapa intermedia. Entonces, en el auto de apertura a juicio oral emitido por el juez de control, lo turnará precisamente a un juez de tribunal de enjuiciamiento. En dicha resolución se advierte la teoría del caso de cada una de las partes, es decir, la postura que cada uno de ellos tiene. Desde el hecho circunstanciado que establece el Ministerio Público y por el cual acusa al acusado, valga la redundancia, y su clasificación jurídica de ese evento delictuoso atribuido, desde luego también los medios de prueba a través de los cuales se incorporará la información al juez de tribunal de enjuiciamiento y con todas esas especificaciones que ya les he hecho notar para que el tribunal de enjuiciamiento proceda precisamente al desahogo de las mismas. Bien, este auto de apertura a juicio, una vez que se turna al juez de tribunal de enjuiciamiento y que les he señalado, se establece un turno de acuerdo al número de jueces que lo constituyen. Bien, dicho juez de juicio emitirá un auto de erradicación en el cual tiene precisamente por radicado este auto de apertura a juicio y en el cual verifica también dicho juzgador las pruebas que van a desahogarse y desde luego la manera en cómo van a comparecer los testigos, si está admitido algún testimonio perito y se ordena la citación o bien se tiene por hecho el compromiso de la parte oferente para hacerlo comparecer en juicio. Bien, es ahí en ese proveído donde se ordenarán las citaciones o bien se le requerirá primeramente al Ministerio Público, puesto que él tiene específicamente el derecho procesal para desahogar primeramente esas pruebas y con posterioridad será asesor jurídico en su caso, víctima u ofendido, y finalmente la defensa y el acusado. Bien, ¿por qué el Ministerio Público? Muy sencillo, es específicamente porque es el órgano acusador, es quien le está atribuyendo un hecho delictuoso al
acusado. Y evidentemente el acusado deberá defenderse contra esa acusación. Bien, en cuanto al desahogo de estas probanzas que hemos referido de manera general, se trata de pruebas personales, se ordena su citación, como ya les hice notar, se tiene por hecho el compromiso de la parte oferente para hacerlo comparecer y estando ya en la audiencia de juicio, este tipo de pruebas, el testigo o el perito, encontrándose ante el juez de tribunal, se identifica con un documento oficial. Con posterioridad se le tomará la protesta de decir verdad, se le recabarán sus datos generales, los cuales también pueden ser resguardados si él así lo considera para efectos de seguridad. Y desde luego al derecho fundamental que tiene todo ciudadano, el derecho de privacidad. Y por otro lado, se le deberá hacer del conocimiento la facultad de abstención para el caso de que se trate de algún familiar de los que señala el artículo 361 del Código Nacional Procesal Penal. Y de ser procedente, se inicia con el interrogatorio directo, dado precisamente por la parte oferente, bajo las formalidades establecidas en los artículos 372 al 376 de la legislación en cita. Bien, con posterioridad corresponde a la contraparte realizar un contrainterrogatorio, también debiendo observarse estas formalidades procesales para el desahogo de pruebas. Bien, en tal virtud, no debemos pasar por alto que la legislación establece también algunos testigos especiales, que en el caso concreto y primeramente por importancia se encuentran los menores de edad y que el desahogo de pruebas varía un poco porque hay que atenderse a los lineamientos que establece el protocolo de actuaciones para quienes imparten justicia en casos de que afecten a niños, niñas y adolescentes. Hay que tomar en cuenta precisamente que no debe revictimizarse, no debe afectarse la salud mental del menor de edad, porque hay que tomar en cuenta si se trata de una víctima, debemos precisamente tener en cuenta una prueba de capacidad, debe haber tenido previamente una sesión privada con un psicólogo especializado en población infantil y con posterioridad nos informarán si está en posibilidad de recepcionar su testimonio y desde luego que ello será a través de un área diversa a la sala de audiencias. Tratándose de un menor de edad, evidentemente puede causarle cierta impresión o cierta inseguridad, incluso nerviosismo, al momento de comparecer de manera tan formal en una sala de audiencias. Por ende es que por esos motivos también se conduce a un área de testigos protegidos. Incluso también se cuidará que no se confronte, incluso a través de manera virtual, con el acusado. Bien, por otro lado, como un testimonio especial, tenemos a las víctimas de delito de violación, víctimas de delito de secuestro, pueden ser también aquellos en cuanto a los delitos de delincuencia organizada, etcétera. Respecto de ellos también debe resguardarse su identidad y desde luego también sus datos generales evidentemente y también deberán desahogarse en un área diversa para evitar esa revictimización. Ello, ¿por qué? Porque se trata de delitos de alto impacto y que la víctima, de ser el caso, ha sufrido ya algunas circunstancias al haberse cometido un hecho delictuoso en su agravio, pues evidentemente lo que ha establecido también la Ley General de Víctimas es darle un trato preferencial. Bien,
Las personas que no pueden concurrir por estar físicamente impedidas, ello también es distinto su desahogo, puesto que el órgano jurisdiccional deberá constituirse en el lugar donde pueda recibirse ese testimonio. Desde luego con todo el equipo de tecnologías atendiendo al sistema de videograbación. Ahora bien, el desahogo de prueba documental y material depende de su naturaleza, es la manera en cómo se va a desahogar, si se trata de una evidencia o si se trata de una documental, de la forma en que fue ofrecida y admitida para ser desahogada, ya sea la lectura total o parcial, o la exhibición de ese documento o evidencia al imputado, testigos, intérpretes o peritos. Les reitero, se va a desahogar de acuerdo a cómo la ofrecieron y de acuerdo a cómo les fue admitida. Acuérdense que solamente el juez es el director del procedimiento. Entonces, ustedes como ministerios públicos, asesores jurídicos, como defensa, son los que tienen que hacer sus planteamientos debidamente motivados y fundamentados para obtener precisamente lo que ustedes quieren a través de una sentencia definitiva. Bien, previo a ello, deberá ponerse a la vista de la contraparte ese documento o esa evidencia para que advierta la contraparte que se trata de la misma que fue ofrecida y que fue admitida. Bien, por otro lado, deberá cuestionar el oferente al imputado, testigo, perito, etcétera, lo relativo a su reconocimiento o información al respecto. Bien, entonces no nada más es exhibirla así, de esta manera, incorporarla a juicio, sino que también el oferente deberá cuestionarle al, al órgano de prueba lo relativo a si lo reconoce o que nos informe al respecto, entre otras formalidades, y ello a través de preguntas. Bien. Debo hacerles notar que estas reglas, tanto de ofrecimiento de pruebas, así como de desahogo de pruebas, son idénticas para etapas tempranas, porque para aquellos que se fueron incorporando a esta clase virtual, les hice mención a que de acuerdo al artículo 211 del Código Nacional existen 3 etapas en el procedimiento. Es la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. La que nos interesaba para el tópico que estamos abordando en este momento son específicamente la etapa intermedia en su fase escrita y en su fase oral, y con posterioridad la etapa de juicio. Son las que nos interesaban precisamente para esta charla. Luego entonces, por eso les hago notar que este ofrecimiento y desahogo es idéntico para etapas previas al juicio. Para cuando se desahoga un dato de prueba, vamos a suponer que nos encontramos en una audiencia inicial en la cual el Ministerio Público evidentemente ya tuvo su oportunidad de incorporar o de reunir esos datos de prueba en esa etapa de investigación, que una vez que la judicializó es por eso que genera una audiencia inicial. Luego entonces le formula imputación y solicita la vinculación a proceso. Supongamos que la defensa solicita por su parte la duplicidad del plazo constitucional. Luego entonces son las mismas formalidades que ustedes que deben hacer notar o que el juzgador les va a requerir para ofrecer datos de prueba, y que estos datos de prueba van a desahogarse ante el juez de control en la misma manera en cómo ya lo hemos abordado. Bien, en tal virtud deben de tomar en cuenta entonces también la licitud de ese dato de prueba, así como la idoneidad y la pertinencia, que también ya son tópicos que hemos abordado al inicio de esta charla. Bien, también tomamos en cuenta la prueba anticipada, que también les hice mención, que esta podrá recabarse hasta antes del inicio de la etapa intermedia.
Y que también hemos establecido algunas hipótesis por las cuales debe ser a través de la prueba anticipada. Y finalmente, en tratándose de medios de prueba nueva y de refutación, ya nos encontramos en una etapa de juicio. Recordarán ustedes que luego de que sean desahogados o desahogadas las pruebas en la etapa o en la audiencia de juicio, todas, es decir, tanto del Ministerio Público, asesor jurídico, coadyuvante y posteriormente la defensa o el acusado, las partes tienen el derecho de ofrecer pruebas nuevas y de refutación, según sea el caso, es decir, según la hipótesis que se actualice para cada una de ellas. Bien, en tal virtud, son idénticos los requisitos para ofrecer estas pruebas, siempre y cuando señalen, les reitero, la hipótesis que se actualiza de acuerdo al Código Nacional en el artículo 390 y también finalmente se desahogará bajo las formalidades procesales que ya acabamos de observar en las presentaciones previas. Bien, luego entonces, de esta forma es como concluyo con precisamente el ofrecimiento de pruebas, la admisión por parte del juez y finalmente el desahogo de las mismas. Yo les agradezco infinitamente su atención y el tiempo que han brindado precisamente para escuchar esta charla y es un placer compartir este tiempo también con ustedes. Por su atención, muchas gracias y un aplauso virtual para todos ustedes. Gracias. Gracias para usted, maestra. Señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Una pregunta, nos van a... Maestra. Muchas gracias, señoría. Señoría, muy buenas tardes. Gracias, profe. Pachuca Hidalgo, saludos. Gracias, su señoría. Una pregunta, ¿va a compartir el material? Muchas gracias. Sí, desde luego que Gracias. gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Parte de Veracruz. Tengo una pregunta. Bien. Gracias, su señoría. Bien, a ustedes muchas gracias. Vamos a abrir un panel de preguntas y de respuestas. Y por favor. Bueno, mi pregunta solo era si nos va a pasar como la presentación, si nos la podría pasar para tener como un apoyo. Envío al instituto y se los compartirá a través de correo electrónico. Muchísimas gracias, estuvo súper interesante. Gracias, su señoría. Gracias. Su señoría, una pregunta. Gracias, señoría. Por favor, compañeros, pueden apagar un momento sus micrófonos para darle inicio de la voz al compañero que Perdón, tiene. maestra, buenas tardes. Que se gusta que hagamos una ronda de unas 3, 4 preguntas para que le pueda responder al público como usted nos indique. Sí, me parece bien. Bueno, entonces, compañeros, por favor, ¿qué les parece? Que obviamente lo puedan hacer ya sea por medio del chat para que la maestra les pueda responder y no que prendan todos los micrófonos para que no se vicien estos, por favor. Salvo, obviamente, la persona que la juez ya le había dado el uso de la voz, para que obviamente llevemos este orden. En el chat ya hay algunas preguntas, no sé si las quieran leer de ahí. Bien. Ok, perfecto. Podría caber esa posibilidad que puedan abrir el chat para que la maestra amablemente pueda dar respuesta a estas. Muy bien, muchas gracias. Estoy aquí de llamadas. Si me permiten. Un momento. Porque son muchos participantes. Su señoría. Ajá, sí. Adelante, por favor. Hace un momento le pedí el uso de la voz y yo era la persona. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro.
Su nombre, por favor. Muy buenas tardes, su señoría. Mi nombre es Ronald Alexis, estudiante de la licenciatura en Derecho. Y mi pregunta va en relación a la prueba anticipada. Sabemos que en la audiencia inicial, ya sea el Ministerio Público o la defensa, quisiera ofertar aquellos medios de prueba que al momento quiero pensar que son cuando son presentados ante el juez de control, se convertirían en datos de prueba y más adelante en la etapa de juicio oral, cómo es que el juzgador del tribunal de enjuiciamiento puede valorar aquellos medios de prueba ya ofrecidos anteriormente en la etapa inicial. Tal vez, no sé, si se haga a través de checar la videograbación de la audiencia o no sé cómo, su señoría. Le agradezco muchísimo. Sí, gracias. Bien, efectivamente se va a incorporar a juicio esta prueba anticipada a través de la videograbación. Evidentemente deberá ofertarse a través de una copia certificada que contenga esta información y en presencia de todas las partes, según también la naturaleza de esa prueba anticipada, es como se va a dar a conocer su contenido. Considero que no se vulnera este principio de inmediación derivado de los motivos por los cuales tuvo que recabarse esa prueba anticipada. Por ende, es que lo que se procura para incorporarse esa prueba anticipada es precisamente en la audiencia pública o, les reitero, de acuerdo a la naturaleza en una audiencia privada, es cómo se va a reproducir el contenido de la misma para que de manera transparente, de manera leal y desde luego consecuentemente objetiva se pueda valorar esta prueba con todas esas formalidades procesales, desde luego. Así de esta manera será a través de su reproducción contenida en un disco versátil digital o bien comúnmente denominado DVD. Le agradezco mucho, su señoría. Al contrario. Y señoría, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón. Perdón. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí, licenciado. Permítame, hay una mujer que... A ver, adelante. Adelante, la licenciada que hizo otra pregunta antes. Licenciada. A sus órdenes. Era mi voz, solo para terminar. Esa prueba anticipada que sea ofertada en la audiencia inicial, después del auto de vinculación a proceso, no podrá afectar a que el juez de control dicte un auto de no vinculación a proceso en contra del imputado. Nada más ahí sería para que el juez de control pueda admitir esa prueba y no valorarla. Ya en la etapa de juicio oral ya se encargaría el tribunal de enjuiciamiento de hacer eso. No. Supongamos entonces que el testigo lo tenemos localizable ante el juez de control aún. Eso es lo que usted me está indicando, ¿es correcto? Sí, su señoría. Bien. Luego entonces, tal vez los motivos que usted exponga para que se lleve a través de una prueba anticipada no sean los suficientes y es probable que el juez entonces le requiera la presencia personal, vamos así a llamarlo, del testigo. Entonces podrá comparecer efectivamente como un dato de prueba ante el juez de control y ser desahogado su testimonio. Si se tiene ese riesgo de los que ya hemos señalado, entonces pues así hágalo notar con motivos suficientes o razones suficientes y con posterioridad entonces pues ya ofrecerla en su escrito de, señalarla o anunciarla en su escrito de acusación o bien de contestación a la acusación para que con posterioridad se desahogue ante el tribunal de enjuiciamiento como ya se los hice notar. Pero si se cuenta aún con el testigo y puede aún desahogar ese testimonio, pues es probable que más bien le requieran que se constituya de manera personal. ¿Esa era su pregunta?
Así es, su señoría. En caso de que el testigo en ese momento en la audiencia inicial sí esté presente y la defensa lo oferte y el juez de control admita ese dato de prueba o medio de prueba que ya en su momento de admitirlo, yo le preguntaba que si eso no afectaría al auto de vinculación a proceso en contra del imputado, a que el juez de control emita un auto de no vinculación a proceso a favor del imputado. Bien, pero ¿a qué se refiere con no afectaría? Porque finalmente ustedes incorporan sus datos de prueba y en el momento oportuno. Esto es en la audiencia inicial o en la duplicidad del plazo constitucional y el juez pues es el que emite su determinación. Pero ¿a qué se refiere con que no admitiría? Puesto que evidentemente tanto la prueba anticipada como el testimonio presencial, es decir, en ese momento de la audiencia inicial o prórroga, pues es ante el juez de control el que decide. No entiendo cómo afectaría, no le entiendo bien su pregunta. Al momento de que el juez de control solo tendrá esa facultad de admitir aquel medio de prueba o dato de prueba, pero no puede valorarla. Ya lo haría el tribunal de enjuiciamiento en su caso, nada más. Así es, si se trata de una prueba anticipada, quien va a valorar esa prueba efectivamente es el tribunal de enjuiciamiento. Si se trata del auto de vinculación a proceso y está localizable el testigo, deberá desahogarse de manera presencial y entonces emitirá su determinación el juez de control. Ajá, pero prueba anticipada es valorada por el juez del tribunal de enjuiciamiento. Le agradezco mucho, bueno, termine, sí. Ajá, o les digo, si hay motivos suficientes para que se haya recabado de distinta manera ese testimonio, pues desde luego que también es permisible que el juez de control la tome en cuenta. Pero digo, estamos hablando de muchísimas hipótesis por las cuales no pudiera comparecer el testigo, pero sí contamos tal vez con una prueba videograbada, tal vez en un lugar distinto, etcétera. No sé, son muchas hipótesis, pero le comento, prueba anticipada con esa nominación, eso es propio precisamente de un juez de tribunal de enjuiciamiento. Pero si se trata de otra testimonial que fue desahogada de distinta manera, le reitero, que no haya sido presencial ante el juez de control, bueno, tendrá otra connotación. Muchísimas gracias, su señoría. Y a usted. Maestra, ¿cree que quepa la posibilidad que podamos checar el chat para que obviamente le pueda dar respuesta a las preguntas que usted considere? Claro. Una última pregunta. Señoría, buenas tardes. Señoría. Ajá, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, señoría, ¿cada cuándo o en qué momento cambian los datos de prueba a medios de prueba y luego a pruebas? ¿En qué momento, a ver, nuevamente, en qué momento cambia dato de prueba a la prueba? Datos de prueba a medios de prueba y luego a prueba. Bien, perfecto. Miren, datos de prueba, recuerden que es la referencia al contenido de un medio de prueba que aún no ha sido desahogado ante el juez. Hay excepciones. ¿A qué me refiero con excepciones? Datos de prueba durante la duplicidad del plazo constitucional sí son desahogados ante el juez de control. Esa es la excepción únicamente. Pero el dato de prueba se le denomina así aquella información que se reúne o se incorpora iniciándose la investigación. Todos esos registros de la investigación son datos de prueba. Recordemos que hay una investigación inicial y una investigación complementaria. En la investigación complementaria, también el defensor, entre otras hipótesis, va reuniendo, incorporando datos de prueba en la carpeta de investigación. Ahora bien, medio de prueba, yo les hago mención que es la manera o la forma en cómo se va a incorporar o se va a proporcionar esa información al juez de juicio. Por eso se le llama medio de prueba. Yo les ponía un ejemplo.
el de un robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia física. Les puse el ejemplo de que una mujer va caminando por la calle, se acerca al sujeto activo, la amaga con un arma de fuego, la desapodera de su teléfono celular y de sus demás pertenencias. Bien, ¿cuál va a ser el medio de prueba que ustedes van a anunciar y con posterioridad van a ofrecer? Pues es el testimonio. Ajá. El testimonio de la víctima, el testimonio del policía que asegura al justiciable. Ajá. Esos son los medios por los cuales se va a dar la información al juez del tribunal. Y prueba, entonces ya la prueba se constituye ya a través de la etapa de juicio, que es precisamente información cierta o probable. ¿Y por qué cierta o probable? Porque cada una de las partes a través de la prueba pues va a demostrar su teoría del caso. Ajá. Esa es la diferencia. Entonces el dato de prueba se va a denominar así antes de la etapa intermedia. Ajá. Que es ya cuando se cierre la etapa de investigación complementaria. Uh-huh. Y medio de prueba es el que ustedes van a anunciar que van a ofrecer durante esa etapa intermedia. Y ya en la etapa de juicio, reitero, es cuando se le da la connotación de prueba. Muchísimas gracias. Sí, no tiene por qué. Adelante, ¿alguien más iba a hacer uso de la palabra? Yo, su señoría. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Mire, yo quiero, lo que pasa es que en un caso concreto no me queda bien claro una prueba que es arrancada con la violación a derechos humanos. Le cuento, en un secuestro, se lleva a cabo un secuestro y en ese secuestro se lleva a cabo a la víctima, la ponen en un motel y en ese motel ahí rentan 4 habitaciones, de la cual a la víctima la ponen en una habitación. Entonces, afortunadamente, llegan a detener a los secuestradores, pero los detienen o sea, no hay una orden de cateo, solo por una denuncia anónima de las recepcionistas del hotel que dicen, pues ellas suponen que se están cometiendo hechos ilícitos en el motel. Entonces, de esta denuncia llegan los policías y entran a la habitación. Y efectivamente, en la habitación, la primera que hacen, que se acercan, ahí encuentran a la víctima. Entonces ahí sí me queda claro que en esa habitación la detención se lleva a cabo pues porque el delito se cometió en flagrancia y encontraron al secuestrado, a la víctima. Pero también llegan y abren a las otras habitaciones y detienen a las otras personas que se encuentran en las otras 3 habitaciones. Entonces, ahí yo considero que hay violación a los derechos humanos de las otras personas que están en las otras habitaciones, salvo lo que usted, bueno, es que ahí no logro yo distinguir si hay violación o son pruebas recabadas con violación a los derechos humanos de las personas donde no estaba la víctima. Uh-huh. Bien, correcto. Bien, quiero suponer que las otras personas que usted pretende decir que tal vez se les violentó el derecho a la intimidad, eran también coautores, materiales, es decir, eran también intervinientes en este asunto, en este secuestro que usted me menciona. Sí se hace referencia que había conexión de las personas de las habitaciones, pero yo quiero demostrar que mi cliente no tenía nada que ver con esas personas porque cuando se lleva a cabo el secuestro él estaba en otro lugar, él estaba viajando.
Entonces a él lo invitaron, ¿sabes qué? Ven aquí a tomarnos unas cervezas. Y cuando llega, no sabía que estaba en el lugar, que tenían una persona secuestrada, no se percata porque la víctima estaba en otra habitación. Entonces, cuando lo detienen a él, pues como había conexión entre las habitaciones, también lo detienen a esta persona, pero sí le decía, no lograba o no logró distinguir porque, digo, me queda claro que sí se da la flagrancia cuando detienen o sea, que encuentran al secuestrado o a la víctima, pero de las otras personas no sé. Así es. Mire, efectivamente considero que de acuerdo pues, a su cliente, tal vez desafortunadamente tenía esa comunicación con los plagiarios y pues considero no se vulnera un derecho fundamental, el que ya hicimos mención, porque efectivamente los aseguran en flagrancia, tanto a los que están en la habitación con la víctima como a los demás sujetos que se encontraban en ese mismo hotel, en las habitaciones donde había conexión, dice usted, o comunicación, y evidentemente si se estaba interviniendo y desde luego bajo autorización judicial este tipo de comunicaciones, pues yo creo que no se vulnera, porque probablemente, digo así, lo ha de establecer la autoridad, probablemente tienen una intervención. Los demás, no, los demás que están en distintas habitaciones donde no está la víctima. Por ende, es que considero no es un acto que vulnere algún derecho fundamental, sino ahí lo que se está protegiendo es precisamente la seguridad, la libertad de la víctima. Y entonces, si hay registros idóneos y pertinentes referentes a que los otros sujetos que aseguraron también en ese momento, pues tenían comunicación por distintos medios, entonces considero no se está vulnerando un derecho fundamental. Sí se vulneraría para aquellos que no se logró acreditar alguna comunicación, del por qué efectivamente, por qué se introducen a una habitación donde no hay la posible existencia de una conducta delictuosa, estamos hablando en flagrancia. Ahí sí se vulneraría un derecho. Pero si está acreditado que tienen comunicación entre ellos, tal vez su cliente, y las demás personas que aseguraron en ese momento, no está vulnerado algún derecho. Ok, muchas gracias, maestra. Sí. Maestra, buenas tardes. ¿Puedo preguntar? Buenas tardes. ¿Y su nombre cuál es? Daniel Vergara, servidor. Sí, a sus órdenes. Antes que nada, la quiero felicitar por su excelente ponencia. Y fíjese que exactamente estábamos tocando un punto y no es una situación de un asunto personal. Soy abogado postulante. Y luego nos encontramos en una audiencia inicial donde al momento de donde el juez tiene que determinar la detención, si es legal o ilegal. En varias ocasiones nosotros hemos tratado de desahogar medios de prueba para acreditarle a su señoría que en base a la detención no se ajusta a los parámetros que establece la Constitución, así como el Código. A criterio de jueces no nos han permitido desahogar medios de prueba nada más para el efecto de calificar la detención. Esto no está regulado en el Código. Otros jueces a su criterio sí han permitido el desahogo para la detención, pero inclusive nos han contestado jueces que si conocemos el sistema o que no es el proceso, el momento procesal dentro de la audiencia inicial, que sería hasta la duplicidad de término para poder desahogar los medios de prueba. Yo determino que obviamente si no nos permiten desahogar medios de prueba para la detención, pues ya estamos cambiando de otra etapa en la cual pues ya no se va a poder valorar la misma. ¿Usted qué considera aquí al respecto y en su experiencia que tiene como juez de control, es permisible o es a criterio de los jueces a nosotros permitirnos desahogar estos medios de prueba? Es todo, su señoría. Bien, mire, primeramente, como usted mismo lo ha mencionado, yo creo que le han resuelto a criterio del juez. Sin embargo, no debe perderse de vista que debemos ser garantistas. Entonces, considero que es un derecho fundamental, como lo hemos estado tomando en cuenta, precisamente el derecho de prueba y en este caso al dato de prueba. Considero que sí, claro que la determinación de
de calificar de legal o no la detención, pues debe ser casi de manera inmediata. Sin embargo, si usted ya trae esos datos de prueba preparados y en ese momento está ofreciendo y desde luego que se le debe permitir incorporarlos ante el juez de control. Le reitero, es derecho fundamental y ya lo vimos desde los tratados internacionales. Entonces, hay que hacer, además de una interpretación sistemática, pues también una interpretación extensiva, y atendiendo también al artículo 1 de la Constitución Federal, y le reitero a todos las herramientas que ya les puse en una diapositiva de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto de San José, entre otros que ya les hice notar ahí. Tienen ese derecho y además sí establece el Código Nacional etapas en el procedimiento. Sin embargo, ¿cómo entonces, juez, vas a conocer o vas a esclarecer los hechos? Si no se les permite a ustedes incorporar un dato de prueba o una prueba según sea la etapa procesal. Entonces, en mi postura, yo sí admitiría que incorporaran ese dato de prueba. No se trata ser inquisitivo, vamos, ese sistema ya quedó atrás. Ahora estamos en un sistema acusatorio y que, como les hice notar, el Ministerio Público ya tuvo la oportunidad de incorporar sus datos de prueba en la carpeta de investigación. Hay que permitir a la defensa que también, y al imputado en esa etapa, que también tenga esa oportunidad. Entonces, considero que yo sí los permitiría. Gracias, señoría, y felicidades. Gracias. Su señoría, buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado Polaco, su servidor y amigo. Gracias, licenciado Polaco. Yo nada más para decirle que cada audiencia que tuve con usted es una clase para mí. Muchas gracias, licenciado Polaco. Señoría, yo la conocí en Ecaterror, pero ahora, pues solamente para decirle, señoría, que hoy aprendí más, que tenemos la oportunidad, mis muchachitos y yo del despacho, de considerar que su trabajo cada día es más intenso. Y bueno, muchas gracias, señoría, por recibirnos. Sus clases son siempre enormes. Le mando un abrazo. No puedo decir otra cosa más que decirle gracias por enseñarnos. Gracias por recibirnos en cada una de las audiencias que hemos tenido con usted como litigantes, porque usted siempre nos enseña en el momento de los hechos. Le agradezco mucho, licenciado Polaco, y nuevamente le reitero, es un placer escucharlo y un gusto saludarle, aunque sea por este medio. Muchas gracias nuevamente. Señoría. Y bueno, qué buen cambio que le dieron fuera de Ecaterror. Así es. Un abrazote, licenciada, maestra. Gracias, licenciado Polaco. Le agradezco mucho. Un saludo. Señoría. Adelante. Perdón, señoría. Nada más para felicitarla. Yo me llamo Rafael Martínez Treviño. Yo he estado en más de 100 conferencias en congresos nacionales de abogados. Formo parte de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de otros colegios de abogados. Tengo maestría y estoy doctorando en estos tiempos y nunca he presenciado una plática tan excelente como la que estoy escuchando de usted ahora. Por lo tanto, no tengo más que felicitarla porque es un aprendizaje para un servidor como no lo he tenido desde que se instrumentó el derecho acusatorio. La felicito, señoría. Le agradezco mucho, maestro, y estamos a sus órdenes. Y gracias también por el tiempo que prestó para esta charla. Un abrazo. Señoría, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Gracias, señor licenciado Julio César Monge. Únicamente agradecerle la ponencia y los conocimientos compartidos. Buenas tardes. Muchas gracias, buena tarde. Perdón, observo en el chat algunas preguntas, pero adelante. Bien,
Miren, observo aquí una pregunta. ¿Hasta qué etapa del procedimiento puedo ofrecer pruebas? Bien, bien, acuérdense que para ofrecer las pruebas es en la etapa intermedia. Ajá. Al momento, si se trata de Ministerio Público, al momento de su escrito de acusación las va a anunciar. Y esto es en la fase escrita de la etapa intermedia, que se divide, ya les dije, etapa intermedia se divide en dos fases, la etapa escrita y la etapa oral. Bien, entonces, Ministerio Público en su escrito de acusación, asesor jurídico de igual forma y víctima u ofendido también lo podrán hacer. Por otro lado, la defensa y el acusado al momento de dar contestación a la acusación. O en este caso de la defensa también podrá hacerlo en la etapa oral o bien en esa fase oral dentro de la etapa intermedia. Es el único momento para ofrecer pruebas. Esas pruebas que ya fueron admitidas se desahogarán en el juicio y una vez que se concluya con estas admitidas, entonces las partes tienen la oportunidad de ofrecer pruebas nuevas y de refutación. Eso es precisamente ya una vez que, les reitero, concluyan las ya admitidas de la etapa intermedia. Bien. Bien, por aquí veo otra pregunta. Ajá. Aquí me hace una pregunta Silvia Sánchez. Es en el caso que la intervención de llamadas telefónicas y mensajería por WhatsApp, el Ministerio Público solo ofreció el DVD. Obviamente no es el original, sino una copia obtenida del medio o equipo en que obra el original. Como defensa podría indicar que no es idónea por no saber si es una copia editada. Bien, a ver, primeramente,